las mentiras históricas más grandes que construyeron el cristianismo. Revelando la verdad. La historia que te enseñaron en la escuela dominical no solo está incompleta. Es una fabricación. Lo que estoy a punto de revelar destrozará todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo. Porque, enterrada bajo siglos de doctrina y devoción, yace una red de engaño tan intrincada, tan cuidadosamente construida, que ha engañado a miles de millones de personas durante más de 2000 años. Hoy, nos sumergiremos en los archivos prohibidos de la historia religiosa para exponer las mentiras más grandes jamás contadas. Estas no son inconsistencias menores ni adornos inofensivos. Son falsedades fundamentales que dieron forma a la religión más grande del mundo desde su mismo comienzo. Y una vez que las veas, nunca podrás volver a ver el cristianismo de la misma manera. Pero esto es lo que hace esta historia aún más impactante. Cada una de las invenciones fue intencional. Cada contradicción fue encubierta. Cada vacío histórico fue llenado con fricción. Esto no fue ignorancia ni accidente. Esto fue una manipulación calculada a una escala que haría que las campañas de propaganda modernas parecieran un juego de principiantes. Así que, abróchate el cinturón, porque estamos a punto de emprender un viaje a través de 20 siglos del fraude religioso más audaz en la historia de la humanidad. Al final de esta serie, entenderás exactamente cómo una pequeña secta judía apocalíptica se transformó en un imperio global construido sobre mentiras. Y créeme, cuanto más profundizamos, más perturbador se vuelve. Comencemos con la historia más sagrada de todo el cristianismo. El nacimiento de Jesucristo. Conoces el cuento de memoria. María y José viajan a Belén para un censo romano. Jesús nace en un establo, cumpliendo una antigua profecía. Es hermoso, es conmovedor, y es completamente falso. Aquí está la primera gran señal de alerta que los historiadores conocen desde hace décadas, pero que rara vez discuten públicamente. No existe absolutamente ningún registro histórico de ningún censor romano que exigiera a las personas regresar a sus pueblos ancestrales. Ninguno. Cero. Esto no es solo inusual. No tiene precedentes y es completamente ilógico. Piénsalo por un momento. Los romanos eran maestros administradores. Construyeron el sistema burocrático más eficiente que el mundo antiguo jamás había visto. Su imperio entero dependía de registros precisos de impuestos y población. Entonces, ¿por qué crearían un sistema de censo que estaba garantizado a fracasar? Imagina tratar de contar y cobrar impuestos a la gente basándote en donde vivió su tatarabuelo hace 1000 años. Es un suicidio administrativo. La gente no sabría cuáles eran sus pueblos ancestrales. No existían registros. Linajes familiares enteros se habían dispersado por guerras, hambrunas y migraciones. Los romanos habrían creado un caos en lugar de recaudar impuestos. Pero así es como realmente eran los censos romanos. Contaban a las personas donde vivían y trabajaban, donde poseían propiedades, donde se les podían cobrar impuestos. Esto no solo era práctico, era esencial para la supervivencia del imperio. Cada censor romano legítimo del que tenemos registros sigue este patrón exacto. Entonces, ¿por qué el Evangelio de Lucas inventa este escenario imposible? Porque los escritores tenían un problema. Necesitaban que Jesús naciera en Belén para cumplir la profecía hebrea. Pero todo el mundo sabía que él era de Nazaret. La solución fue fabricar una razón para que sus padres viajaran a Belén justo en el momento adecuado. Esto es narrativa, no historia. Y se pone peor cuando te das cuenta de que Mateo y Lucas, los únicos dos evangelios que mencionan la historia del nacimiento, dan relatos completamente diferentes y contradictorios de cómo Jesús terminó en Belén. Ni siquiera pudieron coordinar sus mentiras correctamente. Pero la invención del censo es solo la punta del iceberg. Hablemos de esas famosas genealogías que supuestamente prueban que Jesús descendía del rey David. Tanto Mateo como Lucas proporcionan árboles genealógicos detallados que conectan a Jesús con la línea real. Solo hay un problema.
se contradicen completamente entre sí. Mateo traza la genealogía de Jesús a través del hijo de David, Salomón. Lucas lo traza a través del hijo de David, Natán. No solo no están de acuerdo en este punto crucial, sino que se contradicen en prácticamente cada generación entre David y Jesús. No estamos hablando de discrepancias menores aquí. Son dos árboles genealógicos completamente diferentes. Ahora, algunos defensores del cristianismo afirman que una genealogía es de María y la otra de José. Pero eso no es lo que dicen los textos. Ambas genealogías declaran explícitamente que están trazando el linaje de José, no el de María. Y aquí es donde todo se desmorona por completo. Si Jesús nació de una virgen, entonces José no es su padre biológico, lo que significa que la ascendencia de José es completamente irrelevante para el linaje divino de Jesús. No puedes tener las dos cosas. O Jesús hereda su linaje real a través de José, o nace de una virgen. Las dos afirmaciones son mutuamente excluyentes. Sin embargo, los escritores de los Evangelios hacen todo lo posible para demostrar que José descendía de David, como si eso de alguna manera convirtiera a Jesús en el heredero legítimo del trono. Es una contradicción teológica tan obvia que debería haber desentrañado toda la narrativa. Pero en lugar de hacer preguntas difíciles, la gente simplemente aceptó ambas afirmaciones imposibles simultáneamente. Esto nos lleva a quizás el engaño más fundamental de todos, el propio nacimiento virginal. Durante siglos, a los cristianos se les ha dicho que el profeta hebreo Isaías predijo que una virgen daría a luz al Mesías. Esta profecía supuestamente prueba que Jesús era divino, pero se basa en un error de traducción. La palabra hebrea utilizada en Isaías es alma, que simplemente significa mujer joven. No significa virgen. Cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego siglos después, los traductores usaron la palabra partenos, que puede significar virgen, pero no necesariamente. También puede significar simplemente mujer joven. Pero los primeros escritores cristianos se aferraron a esta traducción ambigua y construyeron una de las doctrinas centrales del cristianismo en torno a ella. El nacimiento virginal se volvió tan fundamental para la teología cristiana que cuestionarlo se considera herejía en la mayoría de las denominaciones. Deja que eso se asimile por un momento. Uno de los milagros más sagrados del cristianismo, la afirmación de que Jesús nació de una virgen, se basa no en una profecía, no en la historia, no en una revelación divina, sino en el error de un traductor. Una sola palabra mal traducida se convirtió en el fundamento de una creencia que define la fe. Lo que hace esto aún más revelador es que el evangelio más antiguo, el de Marcos, nunca menciona un nacimiento virginal. Tampoco lo hace Pablo, el primer escritor cristiano. La historia del nacimiento virginal solo aparece en Mateo y Lucas, que fueron escritos décadas después. Si esta era una parte tan crucial de la historia de Jesús, ¿por qué los primeros cristianos no lo sabían? La respuesta es simple: porque aún no se había inventado. La narrativa del nacimiento virginal fue una adición posterior, elaborada para hacer que Jesús compitiera con otros dioses que morían y resucitaban en el mundo antiguo. Religiones de todo el Mediterráneo presentaban nacimientos divinos, concepciones milagrosas y dioses nacidos de vírgenes. El cristianismo necesitaba su propia versión para atraer conversos de estas fes competidoras. Pero ni siquiera Mateo y Lucas pueden ponerse de acuerdo en los detalles de su historia de nacimiento inventada. Mateo dice que José quiso divorciarse de María en secreto cuando descubrió su embarazo. Lucas dice que José nunca dudó de ella. Estas no son inconsistencias menores. Son contradicciones fundamentales sobre las motivaciones y acciones de los personajes. Cada elemento de la historia de la Natividad se desmorona bajo escrutinio. La estrella que guía a los Reyes Magos desafía la astronomía. La masacre de los niños por parte de Herodes no tiene ningún registro histórico. La huida a Egipto no sirve para nada, excepto para cumplir más profecías. Cada detalle está diseñado no para registrar la historia,
sino para adaptar a Jesús a las antiguas expectativas sobre cómo debería ser el Mesías. Y esto es lo verdaderamente inquietante de todo esto. No son errores inocentes ni adornos comprensibles. Son engaños calculados, diseñados para convencer a la gente de que Jesús cumplió profecías que en realidad nunca cumplió. Los escritores de los Evangelios sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando inventaron estas historias. Necesitaban que Jesús naciera en Belén, así que crearon un censo imposible. Necesitaban que descendiera de David, así que fabricaron genealogías que se contradicen entre sí. Necesitaban que naciera de una virgen, así que tradujeron mal una profecía hebrea. Cada problema se resolvió con una mentira. Pero aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. Si los cimientos del cristianismo se basan en invenciones tan obvias, ¿qué dice eso sobre todo lo demás? Si los primeros escritores cristianos estuvieron dispuestos a inventar la historia del nacimiento de Jesús de la nada, ¿qué otras partes de su vida fabricaron? Apenas estamos comenzando. Porque la historia del nacimiento es solo el principio de un patrón de engaño que recorre cada evento importante en la supuesta vida de Jesús. Desde su infancia perdida hasta su ministerio no documentado, desde sus enseñanzas contradictorias hasta sus milagros imposibles, la historia se vuelve más increíble cuanto más de cerca la miras. Y eso es antes de que lleguemos a la resurrección, la afirmación suprema del cristianismo y su historia más problemática. Porque si crees que la narrativa del nacimiento está llena de agujeros, espera a ver lo que sucede cuando examinemos los relatos de la muerte y supuesta vuelta a la vida de Jesús. La verdad es que el cristianismo no se construyó sobre una revelación divina. Fue construido a través de la manipulación humana, el cálculo político y la innovación teológica. Cada historia sagrada fue elaborada para servir a un propósito. Cada milagro fue diseñado para impresionar a una audiencia. Cada profecía fue adaptada para crear la ilusión de un plan divino. Lo que estamos descubriendo no es solo una inexactitud histórica. Es un fraude sistemático a una escala que desafía la imaginación. Y la parte más impactante es lo exitoso que ha sido. Durante 2 milenios, estas invenciones han sido aceptadas como verdad sagrada por miles de millones de personas. Han dado forma a leyes, justificado guerras y controlado civilizaciones enteras. Pero el castillo de naipes está empezando a derrumbarse. La erudición moderna, la evidencia arqueológica y el análisis histórico están revelando cuán profundamente ha sido manipulada la historia del cristianismo. Y una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Este es solo el comienzo de nuestro viaje hacia la historia prohibida. Lo que hemos cubierto hoy representa el fundamento del engaño del cristianismo. Pero hay mucho más por descubrir. En nuestro próximo episodio, profundizaremos en el silencio histórico que rodea la vida de Jesús y exploraremos por qué el hombre más famoso de la historia no dejó absolutamente ningún rastro contemporáneo de su existencia. Porque si la historia del nacimiento es inventada, si las genealogías son contradictorias y si el nacimiento virginal se basa en una mala traducción, entonces, ¿qué evidencia tenemos realmente de que Jesús existió? La respuesta podría sorprenderte. El silencio que rodea la existencia histórica de Jesús es ensordecedor. Y lo digo literalmente. Para ser un hombre que supuestamente realizó milagros frente a miles de personas, volcó mesas en el templo y atrajo a multitudes tan grandes que requirieron alimentaciones milagrosas. El registro histórico es inquietantemente silencioso. Estamos hablando de la Palestina del siglo I, una de las regiones mejor documentadas del mundo antiguo. Los romanos llevaban registros meticulosos. Los historiadores judíos relataban cada profeta menor y levantamiento político. Los escritores griegos documentaban los movimientos sociales en todo el imperio. Sin embargo, de alguna manera, la figura más extraordinaria de la historia humana logró pasar desapercibida por todas las redes históricas. Esto no es solo sorprendente, es imposible. A menos que, por supuesto, el Jesús descrito en los Evangelios nunca haya existido en primer lugar. Déjame poner esto en perspectiva.
Tenemos registros detallados sobre revueltas campesinas oscuras, profetas judíos menores y prisioneros políticos olvidados del mismo periodo. Josefo, el principal historiador judío del primer siglo, escribió extensamente sobre Palestina durante la supuesta vida de Jesús. Menciona a cada figura religiosa significativa, cada movimiento político, cada disturbio social, pero sus escritos auténticos no contienen prácticamente nada sobre Jesús. Y antes de que menciones el famoso pasaje en Josefo que menciona a Jesús, déjame ahorrarte la vergüenza. Ese pasaje es una inserción cristiana posterior, añadida por escribas siglos después de la muerte de Josefo. Los eruditos modernos, de todo el espectro teológico, están de acuerdo en que es una falsificación. El estilo de escritura es incorrecto. La teología es anacrónica e interrumpe el flujo de la narrativa de Josefo. Pero esto es lo realmente revelador. Josefo escribió en detalles sobre Juan el Bautista. Describió las enseñanzas del Bautista, sus seguidores, su ejecución por Herodes. Si Jesús fue contemporáneo y sucesor de Juan, si fue el más famoso de los dos, ¿por qué Josefo apenas reconoce su existencia en sus escritos auténticos? La respuesta se vuelve más clara a medida que profundizamos. El Jesús de los Evangelios, el hacedor de milagros, el que atraía multitudes, el que limpió el templo, es una creación literaria. No está basado en documentación histórica porque no había documentación histórica en la que basarse. Esto nos lleva a una de las afirmaciones más audaces del cristianismo, la historia de los 500 testigos de la resurrección. El apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios alrededor del año 55 después de Cristo, hace esta audaz afirmación. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado al mismo tiempo, y la mayoría de ellas todavía estaban vivas cuando Pablo escribió su carta. Suena impresionante, hasta que empiezas a hacer preguntas. ¿Quiénes eran estas 500 personas? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Dónde tuvo lugar esta reunión masiva? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué nadie más escribió sobre este evento extraordinario? Pablo no proporciona ningún detalle en absoluto, ni ubicación, ni fecha, ni referencias cruzadas, ni confirmaciones independientes. Es una multitud fantasma, un número lanzado para sonar convincente sin ninguna evidencia que lo respalde. Y aquí está la parte realmente condenatoria. Los evangelios, escritos después de las cartas de Pablo, nunca mencionan a esta multitud de 500 testigos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tuvieron acceso a los escritos de Pablo y a las historias centrales del cristianismo primitivo. Si 500 personas realmente presenciaron la resurrección, ¿por qué los escritores de los evangelios no incluyeron esta impresionante confirmación de su afirmación central? Simplemente no se puede explicar esta omisión si el evento realmente ocurrió. Sería como escribir la biografía de una celebridad y olvidar mencionar que ganó un premio de la Academia. La única explicación razonable es que Pablo fabricó la historia para reforzar sus argumentos teológicos. Y esto revela algo crucial sobre la relación de Pablo con el Jesús histórico. Pablo nunca conoció a Jesús durante su supuesta vida. No estuvo presente en la crucifixión. No fue testigo de la tumba vacía. Toda su comprensión de Jesús provino de visiones y experiencias místicas, no de encuentros en el mundo real. Sin embargo, Pablo se convirtió en el principal arquitecto de la teología cristiana. Escribió más libros del Nuevo Testamento que cualquier otro autor. Su interpretación de la importancia de Jesús dio forma a toda la fe. Pero su Jesús era un ser espiritual, no una figura histórica. Esta desconexión entre el Cristo místico de Pablo y el Jesús biográfico de los Evangelios crea enormes problemas para las afirmaciones cristianas sobre la precisión histórica. Si el escritor cristiano más antiguo e influyente no tenía conocimiento directo de la vida terrenal de Jesús, ¿qué tan confiables pueden ser todas las historias? La respuesta se vuelve aún más preocupante cuando examinamos los propios relatos de la resurrección. Porque no solo no hay evidencia histórica independiente de este evento supuestamente transformador,
sino que las historias de los evangelios se contradicen tan dramáticamente que no pueden ser todas ciertas. Comencemos con el evangelio más antiguo, el de Marcos. En su final original, antes de que escribas posteriores añadieran versículos para que coincidiera con los otros evangelios, Marcos concluye con las mujeres descubriendo una tumba vacía y huyendo con miedo. No le dicen a nadie lo que han visto. Y eso es todo. No hay apariciones de Jesús resucitado, ni encuentros milagrosos, solo silencio y terror. Este final original de Marcos es tan abrupto e insatisfactorio que los antiguos escribas no pudieron dejarlo así. Añadieron versículos tomados de los otros evangelios para crear una escena de resurrección adecuada. Pero estas adiciones son falsificaciones obvias. El estilo de escritura cambia. El vocabulario se modifica y la teología evoluciona más allá de lo que Marcos enseñó originalmente. Mateo intenta mejorar la historia de Marcos añadiendo guardias en la tumba y un terremoto, pero crea nuevos problemas en el proceso. ¿Por qué los soldados romanos aceptarían difundir una mentira que los llevaría a la ejecución? ¿Por qué las autoridades judías pagarían a los guardias para que admitieran que se quedaron dormidos en su puesto? Un delito capital en el ejército romano. Lucas toma una dirección completamente diferente, presentando una dramática caminata a Emaús donde Jesús se aparece a dos discípulos, pero de alguna manera no lo reconocen hasta que parte el pan. Es una historia hermosa, pero no tiene nada en común con las mujeres aterradas de Marcos o el terremoto y los guardias de Mateo. Juan, escribiendo al final, crea la narrativa de resurrección más elaborada de todas. Jesús se aparece a María Magdalena en el jardín, luego a los discípulos en una habitación cerrada, y luego de nuevo para incluir a Tomás, quien exige pruebas físicas. Cada aparición se vuelve más detallada, más milagrosa, más imposible de verificar. Estas no son solo perspectivas diferentes del mismo evento. Son relatos incompatibles que no pueden conciliarse. Si la resurrección realmente ocurrió, debería haber una historia consistente, no 4 versiones contradictorias que se vuelven más elaboradas con el tiempo. Pero las contradicciones no se detienen en las apariciones de la resurrección. Los relatos de los evangelios no concuerdan en detalles fundamentales sobre la muerte y el entierro de Jesús. ¿Quién cargó la cruz? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? ¿Quién estuvo presente en la crucifixión? ¿Cuándo cayó la oscuridad? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús colgado en la cruz? Cada evangelio da respuestas diferentes a estas preguntas básicas. Juan dice que Jesús cargó su propia cruz. Los otros dicen que Simón de Cirene lo ayudó. Marcos registra las últimas palabras de Jesús como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan afirma que dijo: consumado es. Estas no son discrepancias menores. Son contradicciones fundamentales sobre el momento más importante de la historia cristiana. ¿Podrían los testigos presenciales olvidar lo que su maestro dijo en su último aliento? ¿No estarían de acuerdo sobre quién ayudó a cargar el instrumento de su ejecución? La única explicación que tiene sentido es que estos relatos no fueron escritos por testigos presenciales en absoluto. Fueron compuestos por autores anónimos décadas después, cada uno elaborando su propia versión de los eventos para servir a sus propósitos teológicos. Y eso nos lleva a quizás la revelación más devastadora de todas. Ninguno de los evangelios fue escrito realmente por las personas cuyos nombres llevan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son atribuciones tradicionales añadidas mucho después de que los textos fueran completados. Los manuscritos originales eran anónimos. Los eruditos bíblicos de todo el espectro teológico, desde evangélicos conservadores hasta historiadores seculares, coinciden en que los evangelios fueron escritos entre los años 70 y 100 después de Cristo, aproximadamente de 40 a 70 años después de los eventos que describen. Eso representa 2 generaciones completas de tradición oral, desarrollo teológico y cambio político.
Imagina tratar de escribir una biografía precisa de alguien de la década de 1950 usando solo historias que escuchaste de personas que las escucharon de otras personas. Ahora imagina que esas historias han sido filtradas a través de décadas de interpretación religiosa, políticas comunitarias y disputas doctrinales. Eso es con lo que estamos lidiando en los evangelios. Pero se pone peor. El Evangelio de Marcos, que se cree es el más antiguo, muestra claras señales de haber sido escrito después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jesús supuestamente predice este evento, pero la profecía es tan detallada y precisa que tuvo que haber sido escrita después de los hechos. Esto es profecía post-eventum, una técnica literaria común en la escritura religiosa antigua. Si Marcos fue escrito después del 70 DC, y Mateo y Lucas usan a Marcos como fuente mientras añaden sus propias interpretaciones teológicas, entonces estamos viendo documentos compuestos de 40 a 60 años después de los supuestos eventos, por personas que no tenían acceso directo al testimonio de testigos presenciales. Esta línea de tiempo destruye cualquier afirmación de que los evangelios preservan una memoria histórica precisa. Para cuando estas historias fueron puestas por escrito, todos los que podrían haber conocido a Jesús histórico ya estaban muertos. Los autores trabajaban con tradiciones orales que habían sido moldeadas por décadas de desarrollo teológico y necesidades comunitarias. Y esas tradiciones orales no eran relatos históricos neutrales. Fueron moldeadas por las necesidades específicas de las primeras comunidades cristianas. Cada evangelio fue escrito para una audiencia diferente con preocupaciones distintas. Mateo enfatiza el cumplimiento de la profecía judía por parte de Jesús porque escribe para una comunidad judeocristiana. Lucas suaviza los aspectos más duros porque escribe para conversos gentiles. Juan crea una figura de Cristo cósmico porque escribe para comunidades que habían abrazado plenamente la divinidad de Jesús. Estas diferencias no son solo estilísticas, son teológicas. El Jesús de Marcos es un ser humano sufriente que se siente abandonado por Dios. El Jesús de Juan es un ser divino que controla cada aspecto de su destino. Son dos personajes fundamentalmente diferentes, no perspectivas distintas de la misma persona. Lo que estamos viendo no es la preservación de la memoria histórica. Es la evolución de la mitología religiosa. Cada escritor de evangelio tomó las tradiciones disponibles y las moldeó en una historia que servía a las necesidades de su comunidad. La verdad era secundaria a la utilidad teológica. Este proceso de desarrollo mitológico explica por qué las historias de la resurrección se vuelven más elaboradas con el tiempo, porque los milagros se vuelven más espectaculares en los evangelios posteriores y porque la naturaleza divina de Jesús se vuelve más explícita a medida que pasan las décadas. No es porque se descubriera nueva evidencia, es porque la mitología se estaba volviendo más sofisticada. Y esa mitología no se desarrolló en el vacío. El cristianismo primitivo competía con docenas de otras religiones de misterio en todo el Imperio Romano. Muchas de estas fes presentaban dioses que morían y resucitaban, nacimientos virginales, curaciones milagrosas y promesas de vida eterna. El cristianismo tenía que ofrecer algo comparable para atraer conversos. Los escritores de los evangelios no solo estaban preservando la historia, estaban creando una narrativa religiosa convincente que pudiera competir en el mercado de la espiritualidad antigua. Cada milagro, cada cumplimiento de profecía, cada escena dramática fue diseñada para demostrar que Jesús era superior a los dioses de las religiones competidoras. Esta presión competitiva explica por qué las historias cristianas se vuelven más milagrosas con el tiempo, no menos. Si el objetivo fuera la precisión histórica, esperaríamos lo contrario. Los relatos posteriores eliminarían los elementos legendarios para centrarse en hechos verificables. En cambio, vemos un adorno constante y un desarrollo teológico. El patrón es claro una vez que lo ves. El cristianismo no se construyó sobre la verdad histórica. Fue construido a través de la imaginación religiosa, la innovación teológica y la mitología competitiva.
Cada historia sagrada fue elaborada para servir a un propósito, no para preservar un recuerdo. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si las historias fueron inventadas y los testigos presenciales fueron inventados, ¿cómo logró el cristianismo sobrevivir lo suficiente como para convertirse en una religión mundial? La respuesta yace en una de las campañas de propaganda más exitosas de la historia, construida sobre una base de mártires fabricados y oportunismo político. Probablemente hayas escuchado los conmovedores relatos de los primeros mártires cristianos, valientes creyentes que eligieron la muerte antes que negar su fe. Pedro crucificado boca abajo en Roma, Pablo decapitado por Nerón, cristianos arrojados a los leones en el Coliseo. Estas historias se han utilizado durante siglos para validar la fe. Después de todo, ¿quién moriría por una mentira? Pero esto es lo que no te cuentan en la escuela dominical. La mayoría de estas historias de martirios son pura ficción, inventadas mucho después de los supuestos eventos para crear una base emocional para la creciente religión. Comencemos con la supuesta crucifixión de Pedro en Roma. No existe absolutamente ningún registro romano contemporáneo de esta ejecución. Ninguno. La historia aparece por primera vez en textos apócrifos escritos más de un siglo después por autores cristianos que tenían todas las razones para embellecer su historia. Para un imperio que documentaba cada ejecución significativa, la ausencia total de registros sobre el supuesto primer papa del cristianismo es reveladora. El mismo patrón se repite con la supuesta decapitación de Pablo, la lapidación de Esteban y un sinfín de otros relatos de martirio. Estas historias surgen décadas o siglos después de que supuestamente ocurrieron, siempre en fuentes cristianas, nunca en registros históricos independientes. Pero esto es lo que hace que este engaño sea aún más calculado. Los primeros escritos cristianos no muestran una imagen consistente de persecución generalizada. El Didaché, uno de los textos cristianos más antiguos, describe comunidades que viven pacíficamente junto a sus vecinos paganos. Cartas de líderes de la Iglesia indican que los cristianos a menudo se integraban con éxito en la sociedad romana. Entonces, ¿por qué fabricar un martirio masivo? Porque el martirio es la técnica de validación definitiva. Si puedes convencer a la gente de que tu movimiento se basa en la sangre de héroes, que su verdad es tan sagrada que cuesta vidas, entonces cuestionar esa narrativa no solo se vuelve incorrecto, se vuelve un sacrilegio. Transforma la creencia en un campo de batalla donde la duda equivale a la traición, y crea un vínculo emocional que es casi imposible de romper. Cuando la gente cree que sus antepasados murieron por una causa, defenderán esa causa incluso cuando la evidencia demuestre que es falsa. Pero la mitología del martirio cumple otra función crucial. Distrae de la verdadera historia de expansión del cristianismo. Porque el cristianismo no conquistó el mundo a través del evangelismo de base o el favor divino. Tuvo éxito a través de la fuerza imperial, el cálculo político y la destrucción sistemática de las religiones competidoras. El punto de inflexión llegó a principios del siglo IV con el emperador Constantino. Pero la conversión de Constantino no fue un despertar espiritual. Fue una jugada maestra política. El imperio romano se estaba fracturando. El paganismo tradicional no podía unificar a las diversas poblaciones bajo el dominio romano. Constantino necesitaba una narrativa única, lo suficientemente poderosa como para unir a millones de personas de diferentes culturas e idiomas. El cristianismo, con su promesa de salvación universal y su creciente red de obispos e infraestructura, ofrecía la solución perfecta. Así que Constantino adoptó la cruz no por fe, sino por estrategia. El Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo no se convocó para preservar la verdad divina. Se organizó para poner fin a los desacuerdos teológicos que amenazaban la estabilidad política. Constantino necesitaba unidad doctrinal para mantener la unidad imperial. No le importaba qué versión del cristianismo ganara, siempre y cuando solo hubiera una versión. A partir de ese momento,
El cristianismo dejó de ser un movimiento de los oprimidos y se convirtió en la herramienta de los opresores. Los templos paganos fueron destruidos o convertidos en iglesias. Las sectas cristianas competidoras fueron tildadas de herejes y perseguidas. Se quemaron bibliotecas antiguas que contenían textos religiosos alternativos. La religión del supuesto amor y la paz se convirtió en la maquinaria de la conquista y el control. ¿Y qué hay de los textos bíblicos mismos? La Biblia, que millones veneran como la palabra pura de Dios, fue ensamblada bajo presión imperial por concilios de hombres motivados por la política y el poder. Se eligieron libros basándose en su utilidad para el cristianismo imperial, no en su precisión histórica o autenticidad espiritual. Evangelios que presentaban visiones alternativas de Jesús, como el Evangelio de Tomás con su énfasis en la sabiduría interior, o el Evangelio de María, que presentaba a una discípula en un papel de liderazgo, fueron etiquetados como heréticos y sistemáticamente destruidos. Solo sabemos que estos textos existieron porque algunas copias sobrevivieron escondidas en cuevas del desierto o enterradas en bibliotecas antiguas. Los evangelios canónicos no fueron seleccionados por ser más auténticos. Fueron elegidos porque apoyaban la versión del cristianismo que servía a los intereses imperiales. Una religión que enfatizaba la experiencia espiritual individual no podía ser controlada por emperadores y obispos. Pero una religión construida sobre la autoridad institucional y la conformidad doctrinal era perfecta para mantener el poder político. Este proceso de selección y censura continuó durante siglos. Cada vez que el cristianismo se expandía a nuevos territorios, las tradiciones religiosas locales eran suprimidas o absorbidas. Las prácticas espirituales indígenas fueron demonizadas. Los lugares sagrados fueron reclamados y convertidos. A culturas enteras se les dijo que sus antepasados habían sido engañados por espíritus malignos. Las cruzadas, la Inquisición, la conversión forzada de los pueblos indígenas en las Américas, todo esto fluyó directamente de la transformación imperial del cristianismo bajo Constantino. La religión que afirmaba seguir a un maestro que predicaba poner la otra mejilla se convirtió en la maquinaria de guerra más exitosa de la historia. Pero incluso esta expansión brutal requería un mantenimiento mitológico constante. Cada conquista tenía que justificarse como voluntad divina. Cada atrocidad tenía que ser reformulada como una misión sagrada. La brecha entre las enseñanzas cristianas y las acciones cristianas se hizo tan vasta que requirió una gimnasia teológica cada vez más sofisticada para cerrarla. Aquí es donde la doctrina del misterio divino se volvió crucial. Cada vez que el comportamiento cristiano contradecía las enseñanzas cristianas, a los creyentes se les decía que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá del entendimiento humano. Era la forma definitiva de terminar una conversación, una manera de apagar el pensamiento crítico mientras se mantenía la ilusión de autoridad moral. Considera lo absurdo de esta posición. Jesús supuestamente predicó la humildad, pero sus seguidores construyeron palacios de oro. Llamó a la paz, pero lanzaron guerras santas. Rechazó el poder mundano, pero coronaron a papas como reyes y reclamaron autoridad divina sobre continentes enteros. La disonancia cognitiva debería haber sido insoportable, pero la mitología era tan poderosa, la presión social tan intensa y las consecuencias de la duda tan severas, que la gente aprendió a compartimentar estas contradicciones en lugar de enfrentarlas. Esta manipulación psicológica alcanzó su punto máximo durante el periodo medieval, cuando la Iglesia Católica logró un control casi total sobre el pensamiento europeo. La alfabetización se restringió al clero. Los textos bíblicos se mantuvieron en latín para evitar que la gente común los leyera. La investigación científica fue suprimida si contradecía la doctrina religiosa. La Iglesia no solo controlaba lo que la gente creía, controlaba lo que se les permitía saber. Las explicaciones alternativas para los fenómenos naturales fueron tildadas de herejía. Los documentos históricos que contradecían la historia oficial de la Iglesia fueron destruidos u ocultados.
Incluso conceptos matemáticos como el cero fueron rechazados inicialmente porque no encajaban en la cosmología cristiana. Esto no fue ignorancia. Fue un control sistemático de la información diseñado para mantener la autoridad religiosa. La Iglesia entendió que el conocimiento es poder, y no iban a compartir ese poder con las masas que buscaban controlar. Pero quizás el aspecto más insidioso de este engaño fue cómo corrompió el concepto mismo de la verdad. En el pensamiento filosófico tradicional, la verdad es lo que corresponde a la realidad. Pero el cristianismo redefinió la verdad como aquello que apoya la fe, independientemente de la evidencia. Esta innovación teológica tuvo consecuencias catastróficas para el desarrollo intelectual humano. Enseñó a la gente que creer sin evidencia era virtuoso, que cuestionar la autoridad era pecaminoso y que la fe era superior a la razón. Estas ideas no solo dañaron el pensamiento religioso, envenenaron el enfoque de culturas enteras hacia el conocimiento y la investigación. Todavía vivimos con las consecuencias hoy en día. La corriente antiintelectual en el cristianismo moderno, el rechazo de la evidencia científica que contradice las creencias religiosas, la tendencia a desestimar los hechos inconvenientes como persecución. Todo esto se remonta a la deshonestidad fundamental incorporada en los cimientos del cristianismo. Cuando construyes una religión sobre mentiras, tienes que seguir mintiendo para mantenerla. Cada desafío a la mitología requiere nuevas explicaciones, apologéticas frescas, reinterpretaciones creativas. La industria teológica existe principalmente para explicar los problemas con las afirmaciones cristianas, no para buscar la verdad donde quiera que lleve. Esto nos lleva a una realización crucial sobre la naturaleza de la autoridad religiosa misma. El poder del cristianismo no proviene de sus afirmaciones de verdad. Proviene de su capacidad para hacer que la gente deje de hacer preguntas. En el momento en que los creyentes comienzan a examinar la evidencia críticamente, todo el edificio comienza a desmoronarse. Es por eso que la educación religiosa se enfoca en la fe en lugar de los hechos. Porque las dudas son tratadas como problemas espirituales en lugar de honestidad intelectual. Y porque dejar la fe es retratado como un fracaso moral en lugar de una conclusión racional. El mayor truco que el cristianismo jamás logró no fue convencer a la gente de que Dios existe. Fue convencerlos de que cuestionar la existencia de Dios los convierte en malas personas. Esta manipulación moral es mucho más poderosa que el argumento lógico porque ataca el carácter del que pregunta en lugar de abordar sus preocupaciones. Pero una vez que ves esta manipulación por lo que es, una vez que reconoces los patrones de engaño entretejidos a lo largo de la historia cristiana, nunca podrás dejar de verlos. Cada servicio dominical se convierte en una actuación. Cada oración se convierte en una conversación con el silencio. Cada texto sagrado se convierte en un documento humano moldeado por necesidades y limitaciones muy humanas. Y ese reconocimiento es profundamente liberador. Porque cuando dejas de defender mentiras, puedes empezar a buscar la verdad. Cuando dejas de temer el castigo divino por preguntas honestas, puedes empezar a pensar con claridad. Cuando dejas de aceptar la autoridad sin evidencia, puedes empezar a tomar decisiones basadas en la realidad en lugar de la mitología. Las mentiras que construyeron el cristianismo no fueron adornos menores ni errores inocentes. Fueron engaños fundamentales que dieron forma al curso de la historia humana. Desde la narrativa de nacimiento fabricada hasta los mártires manufacturados, desde los documentos falsificados hasta la propaganda imperial, cada elemento importante de la historia cristiana ha sido distorsionado para servir al poder en lugar de la verdad. Lo que estamos presenciando no es solo el colapso de una narrativa religiosa. Es la exposición del fraude más exitoso de la historia. Un fraude tan completo, tan persistente y tan emocionalmente manipulador que convenció a miles de millones de personas a dedicar sus vidas a defender mentiras que nunca tuvieron permiso de examinar. Pero la evidencia es innegable una vez que estás dispuesto a verla honestamente. Las contradicciones son demasiado numerosas para ignorarlas. Los vacíos históricos son demasiado vastos para ser salvados.
Los patrones de engaño son demasiado consistentes para ser descartados. El cristianismo, como lo conocemos hoy, no es el producto de la revelación divina. Es el resultado de la ambición humana, el cálculo político y la innovación teológica. Cada historia sagrada fue elaborada para servir a un propósito. Cada milagro fue diseñado para impresionar a una audiencia. Cada doctrina fue formulada para mantener el control. Y la parte más trágica de todo esto no es que la gente fuera engañada, es que se les enseñó a llamar a su engaño fe, a su ignorancia humildad y a su rendición intelectual virtud. Pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie eventualmente, no importa cuán profundamente esté enterrada. Y una vez que emerge, ninguna cantidad de explicación teológica puede volver a ponerla bajo tierra. Las mentiras que construyeron el cristianismo finalmente están siendo expuestas por lo que son. Y lo que venga después determinará si la humanidad puede finalmente superar la mitología que ha limitado el pensamiento humano durante 2 milenios. La revelación más perturbadora sobre la historia fabricada del cristianismo no es solo lo que se inventó. Es lo que fue sistemáticamente borrado. Porque mientras las autoridades de la Iglesia estaban ocupadas construyendo su mitología, simultáneamente destruían cada pieza de evidencia que contradecía su narrativa. Esto no fue un fallo accidental de preservación. Fue un vandalismo histórico deliberado a una escala sin precedentes. Hablemos de lo que pasó con las bibliotecas. El mundo antiguo albergaba algunos de los mayores repositorios de conocimiento de la humanidad. La Biblioteca de Alejandría, las bibliotecas de Pérgamo, las vastas colecciones en Atenas y Roma. Estos no eran solo almacenes de libros. Eran centros de investigación donde eruditos de todo el mundo conocido se reunían para estudiar, debatir y preservar el conocimiento humano. Pero a medida que el cristianismo ganaba poder político, estos centros de aprendizaje se convirtieron en objetivos, no porque contuvieran información falsa, sino porque contenían información verdadera que contradecía las afirmaciones cristianas. Registros históricos que no mostraban evidencia de la existencia de Jesús, tratados filosóficos que explicaban fenómenos naturales sin invocar la intervención divina, observaciones científicas que contradecían la cosmología bíblica. La destrucción no fue aleatoria, fue sistemática. Las autoridades cristianas sabían exactamente qué documentos amenazaban su narrativa, y los persiguieron con una eficiencia notable. No estamos hablando de unos pocos incidentes aislados. Esta fue una campaña coordinada que duró siglos y eliminó millones de documentos. Considera lo que hemos perdido. Tenemos fragmentos de obras de más de 1000 autores griegos y romanos, pero obras completas de menos de 200. Las piezas faltantes no son aleatorias. Son específicamente las obras que habrían proporcionado relatos contemporáneos de la Palestina del primer siglo, perspectivas religiosas alternativas y conocimiento científico que contradecía la doctrina de la Iglesia. Pero la destrucción de fuentes externas fue solo el comienzo. El fraude más audaz del cristianismo fue la alteración sistemática de sus propios documentos fundacionales. Los textos del Nuevo Testamento que millones consideran sagrados e inalterables han sido modificados, editados y reescritos miles de veces a lo largo de los siglos. Los eruditos bíblicos modernos han identificado más de 400.000 variaciones entre los manuscritos sobrevivientes del Nuevo Testamento. No son 400. Son 400.000 diferencias. Algunas son cambios de ortografía menores, pero otras son alteraciones teológicas importantes que cambian completamente el significado de los pasajes. El ejemplo más famoso es la historia de la mujer sorprendida en adulterio en el Evangelio de Juan. Jesús supuestamente dice: "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra". Es una de las historias más queridas del cristianismo, citada innumerables veces para demostrar la compasión y sabiduría de Jesús. Pero no aparece en los manuscritos más antiguos. Fue añadida siglos después por escribas que pensaron que la historia mejoraba su punto teológico. El final del Evangelio de Marcos, que discutimos antes, no es la única adición importante.
Pasajes enteros sobre la Trinidad, la naturaleza divina de Jesús y detalles clave de la resurrección fueron insertados en los manuscritos mucho después de que los textos originales fueran completados. Estos no fueron errores de copia accidentales. Fueron mejoras teológicas deliberadas hechas por escribas que creían que los textos originales no eran lo suficientemente claros sobre la doctrina cristiana. Pero esto es lo que hace que este engaño sea tan insidioso. Cada generación de escribas creía que estaban corrigiendo errores cometidos por copistas anteriores, cuando en realidad estaban creando nuevos errores que servían a su agenda teológica. El texto se volvió progresivamente más cristiano con el tiempo, no porque eso fuera lo que los autores originales pretendían, sino porque eso es lo que los editores posteriores requerían. Este proceso de manipulación textual alcanzó su punto máximo durante el periodo medieval, cuando la Iglesia Católica logró un control casi monopólico sobre la reproducción de manuscritos. Los monjes en los scriptoriums de toda Europa no solo copiaban textos, los mejoraban, los estandarizaban, los hacían conformes a la doctrina oficial de la Iglesia. Cualquier manuscrito que se desviara de la teología aprobada era corregido o destruido. Cualquier escriba que cuestionara estas alteraciones era acusado de herejía. El resultado fue una homogeneización sistemática de los textos cristianos que eliminó la evidencia de la diversidad teológica del cristianismo primitivo. Porque el cristianismo primitivo no era el movimiento unificado que los creyentes modernos imaginan. Era una colección caótica de sectas competidoras con creencias radicalmente diferentes sobre quién era Jesús, qué enseñó y qué significó su muerte. Algunos cristianos primitivos creían que Jesús era completamente humano. Otros pensaban que era completamente divino. Otros afirmaban que era una ilusión que nunca tuvo un cuerpo físico. Estos no eran desacuerdos teológicos menores. Eran conflictos fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad. Y cada grupo tenía sus propios textos, sus propias tradiciones, su propia versión de la historia de Jesús. Los evangelios canónicos representan solo una hebra de esta diversidad primitiva, elevada artificialmente a la autoridad suprema por la política imperial en lugar de la precisión histórica. Los evangelios gnósticos, descubiertos en 1945 cerca de Nag Hammadi en Egipto, ofrecen un vistazo a esta diversidad perdida. Estos textos presentan a un Jesús que enseña sabiduría secreta en lugar de milagros públicos, que enfatiza la iluminación interior sobre la autoridad externa, y que trata a las mujeres como maestras espirituales iguales en lugar de seguidoras subordinadas. Pero estas no eran innovaciones heréticas. Eran tradiciones cristianas primitivas que fueron sistemáticamente suprimidas cuando se volvieron inconvenientes para el cristianismo imperial. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, puede preservar dichos de Jesús que son más antiguos y auténticos que cualquier cosa en los evangelios canónicos, pero fue tildado de herético porque no apoyaba el cristianismo institucional que servía a los intereses imperiales. Este patrón de supresión y destrucción continuó durante más de un milenio. Cada vez que el cristianismo encontraba tradiciones religiosas alternativas, se repetía el mismo proceso. Se quemaban textos sagrados. Se destruían o convertían templos. Se mataba o convertía a los sacerdotes. Tradiciones espirituales enteras fueron borradas de la historia. Los druidas celtas, los chamanes germánicos, las religiones de la naturaleza eslavas, las tradiciones espirituales de los nativos americanos, las prácticas ancestrales africanas. Todas estas fueron sistemáticamente destruidas por misioneros cristianos que afirmaban estar salvando almas, mientras en realidad destruían culturas. Pero quizás el aspecto más sofisticado de este vandalismo histórico fue cómo el cristianismo se apropió de elementos de las tradiciones que destruyó. En lugar de simplemente eliminar las religiones competidoras, las autoridades de la Iglesia absorbieron sus características más atractivas y las rebautizaron como innovaciones cristianas. Los árboles de Navidad de los festivales de invierno germánicos. Los huevos de Pascua de las celebraciones de la fertilidad.
los días festivos de los santos reemplazando el culto a las deidades locales, pozos sagrados y arboledas sagradas convertidos en lugares de peregrinación cristiana. La Virgen María absorbiendo atributos de docenas de diosas, madre de todo el mundo mediterráneo. Esto no fue una síntesis cultural. Fue un robo cultural. El cristianismo no evolucionó naturalmente incorporando diversas tradiciones. Conquistó esas tradiciones, robó sus símbolos más poderosos y los reclamó como innovaciones cristianas originales, mientras que simultáneamente destruía cualquier registro de sus verdaderos orígenes. El resultado es que el cristianismo moderno parece ser un desarrollo religioso orgánico, cuando en realidad es una ideología imperial cuidadosamente construida, vistiendo las ropas robadas de las culturas que destruyó. Cada símbolo, ritual y creencia cristiana importante puede rastrearse hasta fuentes precristianas que fueron sistemáticamente borradas de la memoria histórica. Pero esto nos lleva a quizás el aspecto más perturbador de esta historia fraudulenta: las técnicas psicológicas utilizadas para hacer a las personas cómplices de su propio engaño. Porque las mentiras más efectivas no son las impuestas desde el exterior. Son las que convencen a las personas para que se mientan a sí mismas. El cristianismo perfeccionó este arte a través de lo que los psicólogos ahora reconocen como sofisticadas técnicas de control mental. Mantras de pensamiento disfrazados de oraciones. Manipulación emocional disfrazada de adoración. Aislamiento social disfrazado de comunidad espiritual. Explotación financiera disfrazada de diezmo. Rendición intelectual disfrazada de fe. El proceso de conversión en sí mismo es una clase magistral de manipulación psicológica. Primero, se convence a los posibles conversos de que son fundamentalmente defectuosos, pecadores, rotos, merecedores de un castigo eterno. Luego, se les ofrece la salvación a través de la aceptación de creencias que contradicen su juicio racional. Finalmente, se les enseña que cualquier duda sobre estas creencias proviene de fuerzas espirituales malignas que intentan engañarlos. Esto crea un sistema psicológico cerrado donde cuestionar las creencias se convierte en prueba de que las creencias son verdaderas. La duda se reinterpreta como un ataque espiritual. El pensamiento crítico se presenta como orgullo y rebelión. La honestidad intelectual se transforma en fracaso moral. Una vez que esta trampa psicológica está establecida, los creyentes se autocensuran. Suprimen sus propias dudas, racionalizan la evidencia contradictoria y atacan a cualquiera que amenace su sistema de creencias. No necesitan censura externa porque han internalizado los mecanismos de censura. Esto explica por qué personas inteligentes y educadas pueden seguir creyendo en el cristianismo a pesar de la abrumadora evidencia en contra de sus afirmaciones históricas. No son estúpidos. Han sido condicionados psicológicamente para tratar la evidencia como tentación y la fe como virtud. El condicionamiento es tan efectivo que muchos creyentes defenderán el cristianismo con más vigor cuando se les presente evidencia en su contra. Los psicólogos llaman a esto reducción de la disonancia cognitiva. Cuando los hechos contradicen las creencias, a menudo es más fácil rechazar los hechos que cambiar las creencias, especialmente cuando esas creencias están ligadas a la identidad personal y las relaciones sociales. El cristianismo explota esta vulnerabilidad psicológica al hacer de la creencia una cuestión de carácter moral en lugar de honestidad intelectual. La gente buena tiene fe. La gente mala tiene dudas. Este marco moral hace que sea casi imposible examinar las afirmaciones cristianas objetivamente porque hacerlo se siente como admitir un fracaso moral. Pero la manipulación va aún más profundo que la psicología individual. El cristianismo también perfeccionó técnicas de control social que hicieron que poblaciones enteras fueran cómplices en el mantenimiento del engaño. La sociedad medieval europea es el ejemplo perfecto de este sistema en funcionamiento. La Iglesia controlaba la educación, por lo que la gente aprendía solo lo que apoyaba la doctrina cristiana. La Iglesia controlaba la alfabetización, por lo que solo se podían leer textos aprobados. La Iglesia controlaba la comunicación,
por lo que las ideas peligrosas no podían propagarse. La Iglesia controlaba las oportunidades económicas, por lo que la disidencia significaba pobreza. La Iglesia controlaba las relaciones sociales, por lo que cuestionar las creencias significaba aislamiento. Esto no era solo autoridad religiosa. Era un control totalitario disfrazado de guía espiritual. Cada aspecto de la vida estaba regulado, según la doctrina cristiana. Arte, música, literatura, ciencia, filosofía, incluso las relaciones personales estaban sujetas a la aprobación de la Iglesia. El resultado fue una sociedad donde el pensamiento independiente se volvió literalmente impensable. No porque la gente fuera incapaz de ello, sino porque las consecuencias sociales y económicas de la duda eran tan severas que la mayoría de la gente nunca se permitió considerar alternativas. Este sistema de control fue tan efectivo que sobrevivió al colapso del feudalismo medieval y continúa influyendo en la sociedad moderna. La idea de que las creencias religiosas merecen una protección especial contra la crítica, que la fe es un asunto privado más allá de la discusión racional, que cuestionar las creencias de alguien es de alguna manera grosero o inapropiado. Todas estas suposiciones modernas se remontan al éxito histórico del cristianismo en hacerse inmune al escrutinio. Pero quizás el legado más insidioso del engaño cristiano es cómo corrompió el concepto mismo de la verdad. Antes del ascenso del cristianismo, la verdad se entendía generalmente como la correspondencia con la realidad. Algo era verdadero si describía con precisión el mundo tal como existe realmente. El cristianismo alteró fundamentalmente esta definición al subordinar la verdad a la fe. Algo se volvía verdadero no porque coincidiera con la realidad, sino porque apoyaba la doctrina religiosa. Esta inversión del concepto de verdad ha tenido consecuencias catastróficas para el desarrollo intelectual humano que persisten hasta el día de hoy. Considera cómo se manifiesta esto en la apologética cristiana moderna. Cuando la evidencia arqueológica contradice las afirmaciones bíblicas, los apologistas no abandonan las afirmaciones, crean explicaciones cada vez más elaboradas para preservarlas. Cuando la investigación histórica revela la naturaleza fabricada de las historias del Evangelio, no aceptan la investigación, atacan los motivos y métodos de los investigadores. Cuando los descubrimientos científicos contradicen las doctrinas religiosas, no modifican las doctrinas, rechazan la ciencia o crean explicaciones pseudocientíficas paralelas que suenan sofisticadas pero carecen de fundamento empírico. Este enfoque de la verdad es fundamentalmente deshonesto porque comienza con las conclusiones y luego busca evidencia para apoyarlas, en lugar de seguir la evidencia a donde sea que lleve. Es exactamente lo contrario de cómo funciona la investigación genuina. Y ha envenenado no solo el pensamiento religioso, sino el enfoque de culturas enteras hacia el conocimiento y la comprensión. El movimiento antivacunas, la negación del cambio climático, las teorías de conspiración sobre la evolución, el rechazo de la evidencia histórica sobre la esclavitud y el genocidio. Todos estos fenómenos modernos utilizan el mismo marco epistemológico que el cristianismo desarrolló para protegerse de la crítica factual. Cuando le enseñas a la gente que creer sin evidencia es virtuoso, que cuestionar la autoridad es pecaminoso y que la fe es superior a la razón, no solo daña su pensamiento religioso, daña su capacidad para navegar la realidad misma. Es por eso que la exposición de la historia fraudulenta del cristianismo no es solo un ejercicio académico. Es un paso crucial para recuperar la capacidad de la humanidad para la investigación honesta. Mientras miles de millones de personas sean entrenadas desde la infancia para aceptar afirmaciones sin evidencia, para suprimir las dudas en lugar de investigarlas y para tratar la creencia como moralmente superior al conocimiento, la civilización humana continuará siendo vulnerable al engaño y la manipulación. Las mentiras que construyeron el cristianismo no fueron solo curiosidades históricas. Establecieron patrones de engaño que continúan dando forma a cómo opera el poder en el mundo moderno. La propaganda política, el marketing corporativo, la manipulación de las redes sociales, todos estos utilizan técnicas que el cristianismo perfeccionó durante siglos de práctica.
La diferencia es que el engaño moderno generalmente tiene un alcance y una duración limitados. Las mentiras políticas se exponen después de las elecciones. El fraude corporativo es revelado por el periodismo de investigación. La manipulación de las redes sociales es documentada por investigadores. Pero el engaño religioso tiene una ventaja única. Reclama una autoridad divina que lo coloca más allá de la crítica humana. Cuando los líderes políticos mienten, podemos sacarlos con nuestro voto. Cuando las corporaciones mienten, podemos demandarlas. Pero cuando las religiones mienten, a los creyentes se les enseña que cuestionar las mentiras es un pecado que merece un castigo eterno. Este mecanismo de aplicación sobrenatural hace que el engaño religioso sea mucho más persistente y psicológicamente dañino que las formas seculares de manipulación. No se trata solo de controlar el comportamiento. Se trata de controlar la capacidad misma de pensar con claridad sobre el control. Liberarse de esta presión psicológica requiere más que solo aprender sobre hechos históricos. Requiere desarrollar el coraje emocional para enfrentar la posibilidad de que todo lo que te enseñaron sobre la realidad última pueda estar equivocado. Requiere la honestidad intelectual para seguir la evidencia a donde sea que lleve, incluso cuando te aleja de creencias reconfortantes. Requiere la fuerza social para mantener relaciones con personas que podrían rechazarte por pensar diferente. Estos no son requisitos fáciles, lo que explica por qué tanta gente prefiere permanecer en la prisión de creencias heredadas en lugar de arriesgar la incertidumbre de la investigación honesta. Pero la alternativa, continuar viviendo según mentiras inventadas por antiguos operadores políticos, es mucho peor que la incomodidad temporal de la honestidad intelectual. Porque una vez que ves los patrones de engaño claramente, una vez que entiendes cuán a fondo ha sido fabricada la historia del cristianismo, no puedes pretender que los problemas son menores o que las soluciones son simples. Toda la estructura de la civilización occidental ha sido moldeada por una religión construida sobre mentiras. Y esas mentiras han infectado cada aspecto de cómo pensamos sobre la verdad, la autoridad, la moralidad y el significado. La tarea que tenemos por delante no es solo exponer las afirmaciones fraudulentas del cristianismo. Es reconstruir la cultura humana sobre cimientos de honestidad en lugar de engaño, evidencia en lugar de fe, y razón en lugar de autoridad. Es el trabajo más importante que cualquier generación haya enfrentado. Y comienza con el coraje de admitir que la historia más grande jamás contada fue en realidad la mentira más grande jamás vendida. Pero esa admisión es solo el comienzo. Lo que venga después determinará si la humanidad puede finalmente madurar más allá del pensamiento mitológico que ha limitado nuestro desarrollo durante milenios, o si continuaremos siendo prisioneros de mentiras inventadas por personas que murieron hace 2000 años. La elección es nuestra. Pero primero, tenemos que ver las cadenas con la suficiente claridad como para romperlas. Y esas cadenas son más profundas de lo que la mayoría de la gente imagina. Porque el engaño del cristianismo no se detuvo en reescribir la historia y manipular la psicología. Se extendió hasta el núcleo mismo de la identidad humana, convenciendo a las personas de que eran seres fundamentalmente rotos que necesitaban salvación externa en lugar de individuos capaces que podían pensar y actuar por sí mismos. Este sentido fabricado de insuficiencia se convirtió en la base de todo el control cristiano posterior. Porque las personas que creen que son inherentemente defectuosas aceptarán casi cualquier autoridad que prometa arreglarlas. Cuanto mayor sea el defecto reclamado, más desesperada será la necesidad de salvación, y más dispuestas estarán las personas a entregar su autonomía a las autoridades religiosas que afirman tener la cura. Pero aquí es donde la manipulación psicológica del cristianismo alcanza sus profundidades más siniestras. La doctrina del pecado original no solo hizo que la gente se sintiera rota, los hizo sentir agradecidos por estar rotos. Piensa en la lógica retorcida aquí. Te dicen desde que naces que eres tan fundamentalmente corrupto que un hombre inocente tuvo que morir una muerte tortuosa solo para hacerte aceptable para Dios. Luego,
Se espera que te sientas agradecido por este supuesto sacrificio. Esto no es amor. Es la psicología de una relación abusiva a escala cósmica. El abusador crea el problema, se ofrece a sí mismo como la solución, y luego exige gratitud eterna por resolver un problema que él mismo creó en primer lugar. Es una manipulación tan sofisticada que las víctimas defienden a su abusador y atacan a cualquiera que señale la manipulación. El daño psicológico que esto causa es inconmensurable. Generaciones de niños han sido criados creyendo que son inherentemente malos, que sus pensamientos y deseos naturales son pecaminosos, que merecen una tortura eterna por ser humanos. Luego se les dice que la única escapatoria es la rendición total a la autoridad religiosa. Es de extrañar que las culturas moldeadas por el cristianismo hayan luchado tanto con la vergüenza, la culpa y el auto-odio. Es sorprendente que las sociedades construidas sobre estos cimientos hayan producido niveles tan extraordinarios de violencia, opresión y disfunción psicológica. Pero la doctrina de pecado original cumple otra función crucial más allá del control psicológico. Elimina la posibilidad de progreso moral a través del esfuerzo humano. Si las personas son inherentemente malas, entonces no pueden mejorarse a sí mismas a través de la educación, la razón o el desarrollo ético. Son permanentemente dependientes de la intervención divina y la mediación religiosa. Esta trampa teológica se ha utilizado durante siglos para justificar la desigualdad, la opresión y el estancamiento social. ¿Por qué trabajar para mejorar la sociedad si los humanos son inherentemente corruptos? ¿Por qué buscar la justicia si solo Dios puede arreglar lo que está mal en el mundo? ¿Por qué confiar en la razón humana si ha sido corrompida por el pecado? El resultado es una visión del mundo que desalienta la agencia humana mientras promueve la indefensión aprendida. La gente se convierte en consumidora pasiva de la salvación religiosa en lugar de creadora activa de su propio significado y propósito. Esperan el rescate divino en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias vidas y comunidades. Esta pasividad ha tenido consecuencias catastróficas para el desarrollo humano. ¿Cuántos descubrimientos científicos se retrasaron porque a los investigadores se les enseñó que no se podía confiar en la razón humana? ¿Cuántas reformas sociales se pospusieron porque a los activistas se les dijo que solo Dios podía cambiar los corazones? ¿Cuántas vidas individuales se desperdiciaron porque la gente creía que era demasiado pecadora para perseguir su propia felicidad y realización? La doctrina del pecado original no es solo teológicamente falsa. Es psicológicamente destructiva y socialmente paralizante. Está diseñada para crear una dependencia permanente de las instituciones religiosas, mientras desalienta el tipo de pensamiento independiente y coraje moral que podría amenazar la autoridad religiosa. Pero incluso este nivel de manipulación psicológica no fue suficiente para los arquitectos del cristianismo. Necesitaban asegurarse de que su sistema de control pudiera adaptarse a las circunstancias cambiantes, sobrevivir a las convulsiones políticas y mantener su relevancia en diferentes culturas y periodos de tiempo. Así que incorporaron la cláusula de escape definitiva, el misterio divino. Cada vez que las afirmaciones cristianas son desafiadas por la evidencia, a los creyentes se les dice que los caminos de Dios están más allá del entendimiento humano. Cuando el comportamiento cristiano contradice las enseñanzas cristianas, se explica como parte del misterioso plan de Dios. Cuando las oraciones no son respondidas, es porque Dios sabe más que nosotros. Cuando personas inocentes sufren mientras que los malvados prosperan, todo es parte de un propósito divino que no podemos comprender. Esta doctrina del misterio divino no es solo un concepto teológico. Es un recurso para detener la conversación, diseñado para apagar el pensamiento crítico. Hace que el cristianismo sea inmune a la crítica factual porque cualquier hecho inconveniente puede ser descartado como parte de la sabiduría incognoscible de Dios. El efecto psicológico es devastador. La gente aprende a desconfiar de sus propias observaciones, de su propio razonamiento, de sus propias intuiciones morales. Se les enseña que cuando la realidad contradice sus creencias, la realidad debe estar equivocada.
Desarrollan lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida, la convicción de que no pueden entender ni controlar sus propias vidas. Pero esto es lo que hace que esta manipulación sea aún más insidiosa. A menudo se presenta como humildad. A los creyentes se les dice que aceptar el misterio divino muestra la debida reverencia por la infinita sabiduría de Dios. Cuestionar las afirmaciones religiosas se presenta como una presunción arrogante. La honestidad intelectual se convierte en orgullo y la ignorancia deliberada se convierte en virtud. Esta inversión de valores tiene profundas consecuencias más allá de la creencia religiosa. Cuando se entrena a las personas para que vean la curiosidad intelectual como pecaminosa y la aceptación incuestionable como virtuosa, se vuelven vulnerables a todas las formas de manipulación autoritaria. Los líderes políticos, los ejecutivos corporativos y los movimientos sociales pueden explotar los mismos mecanismos psicológicos que el cristianismo utiliza para mantener el control. El patrón es siempre el mismo. Reclamar una autoridad especial que te coloca más allá de la crítica. Presentar problemas complejos en términos simplistas que solo tú puedes resolver. Exigir lealtad incondicional de los seguidores y desestimar cualquier desafío como evidencia de un fracaso moral o intelectual por parte de quien pregunta. Es por eso que exponer la historia fraudulenta del cristianismo es tan crucial para la libertad humana. No se trata solo de corregir inexactitudes históricas. Se trata de romper las cadenas psicológicas que impiden que las personas piensen con claridad sobre la autoridad, la evidencia y la verdad misma. Una vez que ves cómo el cristianismo manipula a los creyentes para que defiendan mentiras que no se les permite examinar, comienzas a reconocer los mismos patrones en todas partes. La propaganda política, el marketing corporativo, las cámaras de eco de las redes sociales, todos usan técnicas que el cristianismo perfeccionó durante siglos de práctica. Pero el cristianismo tiene una ventaja que las formas seculares de manipulación no tienen. Reclama una autoridad sobrenatural que hace que la resistencia parezca no solo incorrecta, sino cósmicamente peligrosa. Cuando los políticos mienten, puedes perder una elección. Cuando las corporaciones mienten, puedes perder dinero. Pero cuando Dios miente, pierdes tu alma por la eternidad. Este mecanismo de aplicación sobrenatural hace que el engaño religioso sea excepcionalmente poderoso y excepcionalmente difícil de superar. No es suficiente demostrar que las afirmaciones son falsas. Tienes que ayudar a las personas a superar su terror al castigo divino por pensar pensamientos prohibidos. Y ese terror es real. Incluso las personas que rechazan intelectualmente el cristianismo a menudo luchan con miedos persistentes sobre la condenación eterna. El condicionamiento psicológico es tan profundo que los argumentos racionales por sí solos no son suficientes para romperlo. La evidencia es abrumadora, los patrones innegables, el engaño completo. Hemos viajado a través de 2 milenios de fabricación, manipulación y vandalismo histórico. Desde el censo imposible que nunca ocurrió hasta el nacimiento virginal construido sobre una mala traducción. Desde las genealogías contradictorias hasta los testigos fantasma. Desde los evangelios anónimos hasta los mártires fabricados. Cada piedra angular del cristianismo se desmorona bajo un examen honesto. Esto no es solo el colapso de una narrativa religiosa. Esta es la exposición del fraude más exitoso de la historia. Un engaño tan completo que convenció a miles de millones a dedicar sus vidas a defender mentiras que nunca se les permitió cuestionar. La manipulación psicológica, la destrucción sistemática de evidencia, la corrupción de la verdad misma, todo orquestado para mantener el poder mientras se reclamaba autoridad divina. Pero esto es lo que me da esperanza. Has llegado hasta aquí. Has visto la evidencia. Has seguido el rastro del engaño hasta su origen, y eso significa que el hechizo se está rompiendo. La prisión cuidadosamente construida de la creencia heredada se está resquebrajando, y la verdad finalmente se está abriendo paso. Las mentiras que construyeron el cristianismo han dado forma a la civilización humana durante 2000 años, pero no tienen que dar forma a nuestro futuro.
Podemos elegir la evidencia sobre la fe, la razón sobre la autoridad, la honestidad sobre el engaño cómodo. Podemos reclamar nuestra capacidad de pensamiento crítico, nuestro derecho a hacer preguntas, nuestra libertad para seguir la verdad a donde sea que nos lleve. La historia más grande jamás contada fue en realidad la mentira más grande jamás vendida. Pero ahora que conoces la verdad, la pregunta es, ¿qué harás con ella? La elección es tuya. Pero nunca podrás desaprender lo que has aprendido aquí. Las cadenas del engaño antiguo finalmente son visibles. Si las rompes o no, depende de ti.